Vemos y ahí está bien el pago. Otro de los detalles que no sé si me va a alcanzar ahorita el tiempo para corregirlo es la impresión del PDF. Por ejemplo, nos vamos aquí en ver cotizaciones y le damos a imprimir y no nos sale nada. Vamos a ver aquí para que nos muestre bien los errores. En controladores, no, es en extensiones, TCPDF, TCPD, no, este no es, la regué, espérenme, en el PDF y cotización. Igual, aquí no nos salen los errores, le tenemos que poner lo mismo que está en el index. ¿En dónde está? Aquí está. Vamos a ponerle este para que nos muestre el error en la impresión de la cotización. Vamos a darle a guardar. Igual le damos commit, muestra. A ver, está un poco lenta. Vamos a ver cómo está transmitiendo. Está transmitiendo sin problemas. Muestra impresión. No. Muestra errores en la impresión de la cotización. Le hacemos el commit. Y lo subimos al servidor. Siguiente, siguiente, finalizar. Y ya hacemos de nuevo el push. Y vamos a ver por qué no está funcionando esto. Y dice que está indefinida la constante nombre en la línea 56. 54, 55. Mm, aquí debe ser así. No sé por qué esto no me marcaba antes error. Hacemos el commit. Y le ponemos este. Copiar. Pegar. Y hacemos push para subirlo al servidor. Bajamos el cambio y probamos de nuevo. Ok, aquí sale un warning. Dice que no sabe el correo electrónico, que no lo encontró en el arreglo. Pero ¿en qué línea es? Vamos a checarlo en la línea 72. Vendría siendo este. Entonces, tal vez no se llame así. De momento lo vamos a quitar. Y vamos a ver si se utiliza en algún lado para quitarlo. O
recomendable mejor es ver cómo se llama. ¿Cómo le hacemos aquí? Vamos a ver aquí en una base de datos, localhost, phpMyadmin, post, empresa, datos empresa. Y sí, pues se llama correo electrónico. Estructura. Algo pusimos mal entonces aquí. Bien, como que es posible que en esta base de datos no esté. Entonces, preferentemente vamos a quitarlo y lo quitamos de aquí. Hacemos el commit. Y le ponemos, quitamos el correo electrónico. Igual commit, git, remote, lo subimos de nuevo al GitHub con el push. Siguiente. Y le hacemos otra vez acá. Lo descargamos y hacemos la prueba aquí. Ok, dice esto que ven aquí es un error ya del TCPDF, como que en el PHP 8 no acepta eh, los corchetes, perdón, las llaves. Ahora va a aceptar puros corchetes. Por ejemplo, si nos vamos a esta línea en este archivo que se llama TCPDF, vamos a cerrar ya todo esto y nos vamos aquí a este. A ver, aquí no hay una forma para irme una línea. Tengo que irme a la línea 16.893. Sería aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos esta. Está como con corchetes, perdón, con llaves y debe de estar así. Control Z. El problema es que yo tengo como... Ah, no, ahí está. Debe de estar así. Entonces, son muchos casos en los que está así. Vamos a darle aquí copiar,
formato, preview, ver, editar, reemplazar y todo lo que esté así lo vamos a cambiar para que esté así de esta forma y le vamos a reemplazar todo. A ver, hice algo mal, pero no sé qué es. Ok, vamos de nuevo. Todo lo que esté así, que lo cambie para que quede de esta forma. Hacemos el commit, pasa la prueba. Igual no va a quedar solucionado con esto porque son muchos los cambios los que tenemos que hacer. Cambio TC PDF. Le damos commit y hacemos el push. Y listo. A ver, dice 16893. Creo que fue ahí donde le cambiamos. 16. A ver, no se cambió. Empezar todo. Ok, nos faltó este, como que no lo cambió o no le aplasté el botón. Vamos otra vez a hacer el commit. Que sí hizo el commit y a subirlo de nuevo. Y nos lo traemos aquí de nuevo. Ok, aquí nos sale este equivalente a brick en la línea 17.778. Continuamos. Aquí, este es más bien un warning. Este lo vamos a ignorar y nos vamos a ir acá a la 310, que igual es el mismo error. Entonces nos vamos a ir a ese TCP images, image. Está aquí en include.
Y aquí nos dice que es en la línea 310. Vamos de nuevo. Y bien, todo lo que esté así, que lo reemplace por esto. Vamos a ver si no hay comentarios hasta el momento. Creo que hay una persona ahorita. Ahorita habíamos cuatro. Vamos a continuar. Vamos a hacer esto. Le hacemos el commit. Igual cambio este cppdf. Y hacemos el push. Y vamos a ver qué error nos sale ahora. A ver, este sí está medio extraño. A ver, es en la línea 1506. En TCP, en el... Como que hay un error con esto. Unichart. Creo que es con el constructor un detalle. Vamos a verificar. A ver si a alguien le salió esto. Creo que alguien lo solucionó agregando esta función. Y nos vamos a ir aquí. Y lo vamos a agregar acá abajo. No sé si ahí es donde deba de ir, pero vamos a hacer la prueba. Vamos a ver qué detalle sale. Dice que no se puede redeclarar. Ah, ok. Control Z.
Vámonos primeramente a ver este error que está en la línea 1530. Vámonos aquí a la... Bueno, guardamos. Vamos a dejarlo como estaba. Ahí está. Ahora sí, nos vamos a la línea 1512 aquí. Y el problema está en esta función. Aquí claramente nos dice cómo arreglarlo y que tenemos que cambiar esto. Pero no sería. Creo que es aquí el principio. Y aquí ya ver, ir checando. Commit. Bajamos el cambio y hacemos la prueba otra vez. Ah, no, es aquí. Y ahora nos sale este error. El EH. Ya en el PSP 8, esta función ya no se usa. El each. Ahora se usa el for each o otra cosa. Así que tenemos que cambiar esto. Tiene que haber una alternativa. Hay una función alternativa que podemos crear para utilizar la alternativa. Vamos a buscarla aquí. Alternative es así. PHP 8. Está deprecada, algo así. Pero aquí alguien ya la debió de haber hecho.
Vamos a buscar aquí. Por aquí yo había visto una función ya creada como alternativa, pero no recuerdo en dónde. Déjenlo busco. Aquí viene una forma ya, pero no me convence. Por ejemplo, es esta la que puede funcionar. Le ponemos esto. En donde nos marca el error, vamos a ver. Nos vamos al aquí y vamos a ponerlo aquí al inicio. Vamos a poner edge alt de alternativo y vamos a buscar todo lo que tenga edge para reemplazarlo con este. Vamos a hacer el commit de nuevo y subimos el cambio. Ahí está. Vamos a hacer la prueba. Aquí nos faltó algo. En 2751. Ok. La línea. Creo que. Bueno, vamos a poner este dentro de este. Aunque por aquí nos marca un error. Ah, ok, aquí está el error. Dale control Z a todo, menos a eso.
O sea, que también usa la función for each. Esa no la tenemos que cambiar, porque esa no está deprecada. ¿Sí se dice? No, no sé. Ya es un poco lento esto, ya me está causando problemas. Push. Bien, intentamos de nuevo. Indefinido, pero no dice que está depredada. Entonces podemos usar este mismo nombre. Vamos a ponerla aquí y a ver qué error nos sale. Igual no lo más correcto, lo correcto es esperar a que el que mantiene el código del TCPDF suba el cambio para PHP 8. Pero mientras sube bien el cambio, pues tenemos que hacer estas, como quien dice, mexicanada. Igual si a alguien le sirve a como lo estoy haciendo yo, pues ahí lo puede ir viendo. Remoto, push. Y bien, bajamos el cambio al servidor y hacemos la prueba de nuevo. Y ahora nos sale que no puede crear el archivo. Como que hay problemas de permisos. Vamos a checar aquí. ls, cd extensiones, ls, cd, tc, pdf, cd, pdf, sudo chmod -r 777 pdf. Entonces, pues 2021 vamos a darle derechos. Vamos a ver si ahora sí permite. Y ahí está, amigos, ya quedó la impresión del TCPDF. Igual pueden bajar este TCPDF por si les sirve a ustedes. Eh, Porque tampoco creo que está funcionando con otro que es ZPDF o no me acuerdo, o APDF que funciona de la misma manera. Algunas funciones en el PHP ya están decrepadas o están desactualizadas, ya no se van a usar. Así que la solución temporal vendría siendo este. Hasta que no salga una nueva versión del TCPDF, pues esta pueden utilizar de momento. Y bien amigos, pues esto que hice yo aquí, pues no se sube al servidor. Es un permiso de la carpeta, no dejaba escribir el archivo, por eso me salió ese error. Y ya con esto lo dejo de escribir. Vamos a ver si no hay preguntas. Ahorita pues no vemos nada, está dando más nuestro compañero Manuel, un saludo para él y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias a las personas que estuvieron aquí en el directo y ya sé que inicié un poco tarde, pero ahí estamos. Ya nos vemos en el próximo video arreglando o mencionándoles algunas otras utilidades. Vamos a pegarle una checada ya más a fondo a todo el sistema, pero ahí ya debe de funcionar bien.
Saludos y cualquier detalle ahí déjenlo en los comentarios del video. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós y muchas gracias.